Hola, muy bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo andan mis queridos amigos? Una vez más compartiendo la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12. Y bueno, mis queridos amigos, hoy quiero compartir algo la cual me ha llevado a estar escudriñando y meditando. Y bueno, acá como ven una gráfica, un gráfico, la cual quiero hablar en este gráfico, más viendo, queridos amigos y hermanos, los tiempos que estamos viviendo altamente profético. Ya voy a empezar a explicar un poquito acerca de esta hermosa profecía, que ahí lo pueden ver, que está en Génesis capítulo 6, verso 3. Justamente voy a hablar, y este cuadro y esta gráfica que hice acá, o esta línea de tiempo, voy a estar hablando acerca del tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. Acá estamos viviendo en el 2023, sabiendo que pronto el Señor viene a arrebatarnos, donde la Biblia también nos habla que es un arpazo, donde nos viene el Señor a sacar de esta ira que ha de venir sobre todo el mundo entero, que dice la palabra de Dios, que es la semana 70 del profeta Daniel, que nos habla en Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Ahí nos está hablando de una profecía la cual Dios le da a Daniel cuando él empezó a clamar al Señor, a orar y a pedir perdón por los pecados de él y de todo el pueblo de Israel. Y él era un entendido en las profecías de la palabra de Dios. Tenemos que entender que Daniel era un hombre que conocía la palabra de Dios, las profecías que hablaban de Israel. Entonces él sabía que se habían cumplido 70 años de cautividad del pueblo de Israel, de Judá, ahí en Babilonia. Entonces él quería saber qué iba a pasar hacia el futuro, sabiendo, ¿no?, que acá yo puse una línea donde dice omnisciencia, la cual esta capacidad tenemos que saber que solamente la posee nuestro Dios Todopoderoso. Él sí es un Dios omnisciente, que Él sabe todo, ya desde la eternidad, todo lo que iba a pasar desde Adán hasta el milenio. Y por supuesto, la eternidad que sigue después. Solamente Dios tiene esa capacidad de la omnisciencia, que Él ya lo sabe todo desde antes de los tiempos. Así como dice en Romanos capítulo 8, verso 29, dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Entonces, en ese versículo podemos ver la omnisciencia de Dios, que Dios ya desde antemano, Él tiene un previo conocimiento de todas las cosas. A Dios nada le sorprende, no es como nosotros que decimos, el tiempo lo dirá. Y sí, tiene que pasar el tiempo para que nosotros podamos ver o decir, bueno, pasó esto o no pasó lo otro. Pero Dios es un Dios que ya conoce todas las cosas. A Dios no le sorprende nada. Por eso que yo hice una columna acá de la omnisciencia de Dios, hablando de que Dios ya sabe todo lo que va a suceder. Todo esto que vemos acá, que es una línea de tiempo que hoy, gracias a Dios, yo la pude hacer, me tomé el trabajo de poder hacer toda esta línea de tiempo, desde Adán hasta el fin del milenio, sabiendo que después, cuando termina el milenio, hay un gran trono blanco, la cual nos habla en Apocalipsis capítulo 20, nos habla de un gran trono blanco, donde van a ir todas las personas delante de este juez justo, porque tenemos que saber que tenemos un Dios que es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, pero que también es un Dios justo, que van a ir delante de ese gran trono blanco para luego ser juzgado e ir al lago de fuego, donde ya es la separación definitiva del alma del ser humano alejado de Dios eternamente. Dice la palabra de Dios, donde el fuego nunca se apaga, estamos hablando del lago de fuego,
y donde el gusano nunca está quieto. Está hablando de nuestra conciencia, de nuestra alma. Por eso, mi querido amigo, si no has visto mis videos que he subido en este canal, sería bueno que los puedas mirar, puedas examinar, si realmente estás en Cristo, si has creído realmente en lo que Cristo nos dijo para poder ser salvo, y no lo que nos enseñan las religiones, que las religiones nos enseñan a lo que tenemos que hacer para ser salvo. Las religiones siempre te van a enseñar lo que vos tenés que hacer para entrar a la vida eterna, pero Jesucristo a nosotros nos enseña, al ser humano le enseña en qué debe de creer para ser salvo. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno ya a esta hermosa gráfica, Génesis 6.3. Me gustaría dar lectura. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, verso 3. El Señor está declarando estas palabras. Por eso que yo lo puse como algo profético, como una profecía. Fíjate que hace miles de años atrás, el Señor declara estas palabras. Dice Génesis capítulo 6, verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo Jehová, una vez más vuelvo a repetir, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, cuando empezamos a escudriñar y a escarbar la palabra de Dios y a estudiar en el hebreo y empezamos a descubrir lo que realmente el Señor nos dice a través de esta palabra, Génesis 6.3, yo puse acá que son 120 años, yo ya puse que son jubilares. Ahora, ¿por qué? Vamos a ir viendo. Porque estos 120 años se ha calculado que, o mucha gente apostaban a que eran 120 años que Dios le daba a la gente prediluviana, a que ellos pudieran arrepentirse antes que venga el diluvio. Pero mirando la palabra de Dios, vemos que más o menos le llevó 100 años a Noé a construir el arca. Cuando el Señor le da la orden a preparar el arca, él ya empezaba a pregonar, porque dice la palabra de Dios que no era pregonero de justicia. Él empezó a anunciar que venía un juicio para todo el mundo, un diluvio, y nadie le creyó. Entonces se descarta esos 120 años que Dios le da al ser humano para que se pueda arrepentir y que así se pudiera salvar metiéndose en el arca a la cual estaba construyendo Noé. Bueno, esa enseñanza ya la podemos descartar, y por muchas personas que ya han estudiado este versículo la han descartado porque no nos da la revelación de que pudiera ser así. Hay otra hipótesis, otra enseñanza también, o otra forma de ver, diciendo que la gente, después del diluvio, iba a vivir solamente 120 años, que era el tope de vida que Dios le iba a dar al ser humano. Pero no, porque vemos a través de la Biblia que hay hombres de Dios que vivieron más de 120 años, 125, 130, y podemos ver que hubieron gente que vivieron más de 120 años. Entonces, descartamos también eso. Y se apunta a que son años jubilares o de jubileo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros encontramos en Levítico, como puse acá, Levítico capítulo 25, 10 al 25. Vamos a dar lectura para que podamos entender lo que era un año jubileo, porque el pueblo de Israel tenía una orden de Dios para que ese año se pudiera realizarse o festejarse y cumplirse. Dice en Levítico capítulo 25, 10, dice así: y santificaréis el año 50,
y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Dice, ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Bueno, no voy a seguir dando lectura, me quedé en el versículo 15. Pero acá podemos ver en el Levítico capítulo 25, donde Dios le da una orden, que cada 50 años ellos tenían que festejar o celebrar el día de jubileo. El año de jubileo. Ese año era un año de restitución, un año de libertad, o sea, se le daba libertad al esclavo, donde la gente que perdían sus bienes volvían a recuperarlo. Era un año de restitución. Era un año de bendición, de alegría, de gozo, donde no se trabajaba la tierra, donde uno disfrutaba, ¿no? una libertad. Entonces puse ese versículo para poder hacer un cálculo, según la palabra de Dios, no estoy inventando nada. Acá en Génesis capítulo 6, verso 3, el Señor estaba diciendo que no iba a contender para siempre, por supuesto Dios, con el hombre, porque Él es carne. Tenemos que saber que nosotros como seres humanos, cuando habla que tenemos carne, ya tenemos nosotros nuestra carne, que es mala, que es perversa, como dice su palabra, dice en Romanos capítulo 2, dice que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno. De eso nos está hablando, de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza mala en nosotros, que ya está incorporado el pecado. Y el Señor está diciendo que somos carne, que Él siempre va a estar contendiendo con el ser humano. Acá puse el verbo contender. Hay que tenerlo en mente, el verbo contender. Contender es pelear, siempre estar ahí forcejeando, luchando, pelear, como dije. Y ahí en ese versículo dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Quiere decir que va a haber un momento donde ese contender o ese pelear se va a terminar, se va a acabar. Pero ya lo voy a estar explicando. Por eso que acá en Levítico 25, 10 a 25, ustedes en su casa, si tienen la Biblia, lean todo el capítulo, del 1 hasta el 25, que ahí se van a llenar más de información. Pero tengo que saber que, como dije, es un año de restitución de libertad. Por eso que si un jubileo es igual a 50 años, 40 jubileos es igual a 2000 años y 120 jubileos a 6000 años. Por eso que puse arriba Génesis capítulo 6:3, que habla de 120 años jubilares. Ahora, ¿por qué podemos decir que son años jubilares o de jubileo? En el hebreo es jovel en el hebreo. Podemos ver a través de la palabra de Dios que sí, podemos nosotros apostar que estos 120 años son 120 años jubilares. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ahora, yo hice una línea acá de tiempo, donde se calcula que desde Adán hasta Abraham, más o menos con una exactitud, estaba escuchando una persona hace poco, estaba enseñando también acerca de estos 120 años de jubilares, o de jubileo, desde Adán hasta Abraham a sus 48 años, hay 2000 años. 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo dar su vida a sus 33 años, tenemos 2000 años más. Desde Cristo hasta que empiece
el milenio, el reinado del Señor, tiene que haber 2000 años más. Vamos por parte, vamos despacio, no nos vamos a confundir. Creo que si tenemos el Espíritu Santo nos va a ir dirigiendo, nos va a ir enseñando, porque dice que el Espíritu Santo, Él nos enseñará toda verdad. Esta gráfica que hice acá es una línea de tiempo, pero bíblica. Acá yo no inventé nada. Acá podemos ver, por eso que hice un cálculo. Desde Adán hasta Abraham tenemos 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, hace 33 años, tenemos 2000 años más. Entonces, si sumamos 2000 más 2000, tenemos 4000 años. Desde Adán hasta Cristo, 4000 años de existencia del ser humano. Acá estoy hablando de la existencia del ser humano. Acá en el capítulo 6 tenemos que saber que Dios está diciendo que Él no va a contender para siempre con el hombre. Ciertamente va a haber un día donde Él va a poner fin. Ahora me gustaría hablar un poquito, porque hablando, ¿no?, de que Él va a dar fin un día a esto, al pecado, al contender, a estar peleando. ¿Y cuándo va a ser eso? Va a ser en el milenio. Ahí en Daniel capítulo 9, verso 24, está hablando de 7 aspectos que jamás se vieron en toda la existencia del ser humano. Desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Jesucristo, de Jesucristo hasta el milenio, hasta que comience el milenio, jamás se ha visto estos 7 aspectos. Que se lo voy a leer para que podamos ver esos 7 aspectos que el Señor nos habla que va a suceder en ese milenio. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, verso 24. Hoy le estaba diciendo que Daniel era un joven que él conocía las escrituras, conocía las profecías, y porque él conocía y era entendido en las profecías, entonces empezó a orar para que el Señor le diera esa revelación o esa visión, que era lo que Dios iba a seguir haciendo con su pueblo. Por eso que dice así la palabra de Dios, en Daniel capítulo 9, verso 24, dice, vamos desde el 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, así dice el Señor. Le está diciendo a Daniel, y yo he venido para enseñártela, pero tú eres muy amado. Entiende pues la orden, dice, y entiende la visión. Entiende pues, dice, la orden y entiende también la visión. Fíjate que el Señor no vino a cualquier persona, vino a una persona que realmente tenía comunión con el Eterno, comunión con Dios, con su amado, con aquel que lo había creado. Y él conocía la palabra de Dios. Era un israelita, era del pueblo de Dios. Así que Dios le podía revelar a este hombre. Pero este hombre, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él se había apartado para conocer el corazón de Dios. Es que por eso Dios le revela, y no a sus compañeros que fueron con él en esa cautividad. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Acá es la cual yo le estoy diciendo justamente que va a haber 7 aspectos muy importantes que jamás se ha visto en toda esta era del ser humano, desde Adán hasta Abraham y hasta Cristo y hasta que termine el momento de la tribulación y comience el milenio. Por eso que apuntamos a estos 120 años. 120 años jubilares, como hice la cuenta acá, equivalen a 6.000 años. Por eso que yo le estoy dando acá un resumen del tiempo bíblico de la existencia del ser humano, que dijimos de Adán hasta Abraham tenemos 2.000 años, desde Abraham hasta Cristo tenemos 2.000 años más, sería 4.000 años, y desde Cristo hasta que empiece el milenio, 2.000 años más. Entonces, si sumamos 2.000 más 2.000 más 2.000, da 6.000 años.
Entonces nos da a entender el Señor que justamente en esta línea donde puse acá, cuando comience el milenio, ahí se va a terminar el contender de Dios con el ser humano. Porque Dios sabe que el ser humano es carne, que siempre va a estar peleando. Aún ahora nosotros este tiempo que estamos viviendo en tiempo de gracia, acá que estamos viviendo más o menos acá en este tiempo muy profético, Cristo ya nos viene a buscar. Por eso que puse hoy, 2023, está en una zona roja, que Cristo pronto ya nos viene a buscar. Digamos, ya estamos en un tiempo donde el Señor nos puede venir a buscar. Por eso que tenemos que estar nosotros ansiosos y clamar estas palabras como nos enseñó el apóstol Juan, que él dice que el Espíritu y la novia dicen ven. La iglesia que estamos todavía acá en este tiempo, no estamos en el cielo, estamos esperando el arrebatamiento, la venida del Señor en las nubes, para que al sonar con su voz su trompeta, porque su voz va a ser como trompeta, no es que él va a tocar una trompeta, sino que él va a sonar su voz como de trompeta. Imagínate que va a ser un vozarrón, una voz que solamente los redimidos, los comprados por su sangre, van a escuchar solamente esa voz. Dice la palabra de Dios que vamos a ser arrebatados antes que venga la gran tribulación, que son 7 años que han de venir. Que Dios va a seguir tratando, por supuesto, con su pueblo Israel acá. La semana 70 que falta. Falta la semana 70 que se cumpla en este periodo de 7 años. Bien, seguimos. Entonces todo indica, a través de esta profecía de la palabra de Dios, no sé si alguna vez has escuchado una enseñanza de los 120 años de jubileo, jubilares, de Génesis capítulo 6, verso 3. Pero esto está bueno porque a nosotros, a mí en particular, que me gusta estudiar profecía, que con la ayuda del Señor le pido que oren por mi vida para que Dios me siga capacitando a través de su Espíritu Santo, de poder hacer otras gráficas acerca de muchas profecías, de los tiempos que estamos viviendo, para que nosotros sepamos, ¿no?, el tiempo que estamos viviendo. Y como dije, no es para asustarnos, sino para que nosotros, que tenemos esa bendita esperanza, como dice la palabra de Dios, podamos declarar, como dijo Juan, el espíritu y la esposa dicen ven. Fíjate que qué hermoso, porque dice el espíritu y la esposa. Claro, digamos, un impío, una persona que no tiene a Cristo, que no es redimida, que no es renacida, no puede decir esas palabras, porque no es renacida. Pero nosotros que hemos creído una vez en el sacrificio de Cristo, acá cuando Cristo muere a sus 33 años, Él derrama su sangre, Él hace una obra redentora y sustitutiva, consumada, que Él vino justamente ¿para qué? Para morir por todos nuestros pecados. Para eso vino Jesucristo. En el video anterior que subí hablaba acerca de la Navidad, acerca de que Cristo, ¿para qué vino al mundo? ¿Para qué vino al mundo? Cristo vino con un propósito, vino para morir, como dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Dice, Cristo murió acá a sus 33 años, Cristo murió por nuestros pecados, no solamente mis pecados, sino tus pecados, amigo, y no solamente nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. Cristo murió por todos los pecados del ser humano. Él hizo una obra redentora, como dije, sustitutiva, consumada. El hombre, para no ir al infierno, para entrar a la vida eterna, tiene que solamente creer en lo que Cristo hizo, que ya Cristo nos sustituyó. Él ya pagó el precio por todos nuestros pecados. La condena, la ira de Dios cayó sobre la vida de su Hijo Jesucristo. Dios mismo mata a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él cargó todos los pecados del ser humano. Alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Recuerda que dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Significa que si nosotros hemos pecado, la paga por nuestros pecados, que era la muerte. La muerte justamente habla de separación eterna sin Dios. Pero cuando uno cree en este sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo todo por mí, porque Él sabe que vamos a seguir pecando hasta el día de nuestra muerte, pero sabemos que cuando uno cree en este sacrificio, ya
el Señor pagó el precio ya por todos los pecados que vamos a seguir cometiendo. Eso está hablando en la materia judicial de salvación para nuestra alma. Claro que si ahora seguimos pecando, estando en Cristo acá, bajo la gracia, seguimos pecando, ya nuestra alma no es condenada para ir al infierno porque pecamos, no, sino que vamos a tener consecuencias en nuestra vida moral, en nuestra vida física en esta tierra. Si andamos pecando, como dice la palabra de Dios, vamos a cosechar cosas malas, enfermedades, vamos a tener falta de comunión con el Señor, vamos a contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, no vamos a tener deseo de leer la palabra, de congregarnos, de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso que cuando uno que está ahora en Cristo, Jesús, que ha creído, que es renacido, vos, mi hermano, que estás en Cristo, tal vez estás en pecado, has cometido pecado, dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Justamente la sangre que derrama Cristo acá no es para el impío, sino es para el Hijo de Dios, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Seguimos. Siempre me gusta predicar del Evangelio, me gusta predicar de la salvación, porque siempre, en todos los cuadros que hablo de las gráficas, me gusta presentar a Cristo, porque siempre Cristo está, en todo está Cristo. La palabra de Dios, en cada palabra, en cada figura, en cada símbolo, cada número, lo vemos al Señor Jesús. Jesús siempre es presente, está presente en la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso, hermano, yo hice acá una cuenta, estamos en el año 2023, hoy ya es 5 o 6 de enero de 2023, estamos en este calendario gregoriano juliano, estamos en el 2023, acá podemos ver hoy. Y este calendario se empieza, este 2023 se empieza a contar del año 0 o del año cuando Cristo nace, no cuando Cristo muere. Por eso que yo hice una cuenta acá para que podamos tomar conciencia de otra cosa, tener conocimiento de otros números. Porque si dijimos que desde Adán hasta Cristo a morir en la cruz del Calvario tenemos 4.000 años, y si sumamos 4.000 años más 2023 daría 6.000 años, 6.023 años. Y nos pasaríamos a lo que estamos diciendo que son 6.000 años, la cual el Señor va a estar contendiendo con la raza humana. Digamos, en estos 6.000 años el hombre se va a estar autogobernándose a sí mismo, por medio de monarcas, por medio de reyes, de presidentes, gobernadores, se va a estar gobernando a sí mismo, autogobernándose a sí mismo. Pero va a llegar un momento donde Dios va a poner fin, acá en el milenio, y Él va a ser coronado Rey de Reyes, Él va a estar reinando, gobernando. Por eso, como leímos en Daniel 9:24, dice que va a ser expiada la iniquidad, que justamente es el diablo, y eso lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla de que el diablo va a ser atado por 1.000 años, porque quien va a estar reinando acá en la tierra justamente va a ser Jesucristo. Y ahí justamente va a haber 7 aspectos muy lindos que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar, que dice, la prevaricación y poner fin al pecado, expiar a la iniquidad, y va a traer una justicia perdurable, la cual nunca acá hubo una justicia perdurable en este entonces de Adán hasta el milenio. Pero acá sí va a haber. Va a ser un año, va a ser 1.000 años de reinado de Jesucristo, donde realmente va a haber una paz, va a haber justicia perdurable, donde ahí se va a ungir al santo de los santos, que va a ser Jesucristo. Él va a ser coronado. Por eso que ahí se cumple, como dice la palabra de Dios también en Filipenses, dice un día donde toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Qué hermoso, mi querido hermano, saber el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que falta para cumplirse. Eso está bueno. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos toda la revelación de Dios en su palabra.
Antiguamente había rollo, había papiros, la gente no podía tener toda la revelación de Dios, pero hoy nosotros tenemos todo el canon, toda la palabra de Dios, 66 libros, la cual no podemos errar en nada, y más nosotros si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a ir revelando a través de su Espíritu Santo la palabra de Dios. Por eso que es hermoso estudiar profecía. La escatología es muy lindo, me encanta, porque eso a nosotros nos hace estar despiertos, nos hace a nosotros saber el tiempo que estamos viviendo, y así como el apóstol Pablo también nos dice en Tesalonicenses, dice, no menospreciéis las profecías. Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, necesitamos que nadie nos venga a decir nada. Ya está todo escrito. Nada tiene que agregarle nada a lo que ya está escrito. Tenemos toda la palabra. Nosotros tenemos que ser diligentes en escudriñar la palabra, en orar, dejar que el Espíritu Santo nos revele, nos ilumine a través de esta hermosa revelación que ya tenemos. No necesitamos que nadie nos diga nada, nos revele nada, porque ya la revelación la tenemos toda completa. Tenemos que nosotros no ser vagos, sino que ser diligentes. Tenemos que escudriñar cada día más la palabra de Dios, comer más su palabra. Por eso, mis queridos amigos, quería presentar esta gráfica para saber que estamos en este tiempo tan profético, como dije. Estamos en una zona muy roja. Por eso que tenemos que vivir cada día como si fuera el último, como que hoy viniera el Señor a buscarnos. No dejemos de leer su palabra, no dejemos de predicar el Evangelio a aquellas almas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que necesitan ser salvas, las almas de ellos. Porque dice la palabra de Dios, dice en Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto o ha dado eternidad al corazón del hombre. Cuando la palabra también habla de corazón, está hablando del alma. El alma tiene una eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere salvar, el alma, tu conciencia, tu yo. Dios quiere salvar tu alma para que no vaya a la condenación eterna, a la separación eterna sin Dios. Porque una persona puede vivir su existencia eterna en dos lugares. Lejos de Dios, separado de Dios, muerto espiritualmente, o la otra es estar con Dios vivo espiritualmente y disfrutar del reinado de los cielos. Perdón, me olvidé de traer agua. Así que me está picando un poquito la garganta. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, seguimos un poquito más hablando de estos 6.000 años. Por eso que tomamos esta referencia. Qué lindo, porque en la Biblia nosotros podemos escudriñar y la Biblia siempre nos va a guiar a toda verdad. Por eso que acá en Génesis 6.3, donde habla de no contender para siempre, está hablando de 120 años jubilares, que son 6.000 años. 6.000 años hasta que comience el milenio. Por eso que estamos viendo, como dije, un tiempo muy, muy, muy rojo,